todos. En este video vamos a hablar un poco de la obra La cautiva de Esteban Echeverría y el contexto de producción. En este caso hablamos de el romanticismo en el Río de la Plata. La unidad consta de 3 partes. En este video vamos a ver un poco del contexto y de la obra, y en clase vamos a ver lo que es la intertextualidad con otras obras que plantean la temática de la cautiva. Bien, con respecto al romanticismo en el Río de la Plata, tenemos que empezar primero con que la revolución cultural del romanticismo que vivió Europa en las primeras décadas del siglo XIX llegó rápidamente a las orillas del Río de la Plata. Nuestra región estaba liberada del poder monárquico español, ya proceso que había empezado en 1810, y habían asumido 6 años después en Tucumán la nueva identidad de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya siendo libres de España. Era una joven nación independiente en busca de una organización democrática en un territorio privilegiado para pensar, debatir y poner en práctica los postulados justamente románticos europeos. Los libros que difundían los nuevos ideales del liberalismo económico, nacionalismo democrático y libertad estética llegaron a Buenos Aires de la mano de universitarios criollos que habían pasado algunos años completando su formación en Europa. Para ellos, el ideario romántico debía concretarse políticamente en nuestras tierras, en un país republicano y en un estado nacional, liberal y también progresista. Esta visión los acercó a lo que eran los unitarios, que proponían un modelo de poder centralizado cuya cabeza debía ser la ciudad de Buenos Aires. A este modelo de organización nacional, basado en el centralismo porteño, se le oponían los federales, que reivindicaban el derecho de las provincias a autogobernarse. Sí, acá tenemos las dos posturas. Los unitarios, por un lado, que querían un poder centralizado y que el poder se concentrara en Buenos Aires, y por otro lado los federales, que reivindicaban el poder de las provincias de la mano de los caudillos y de las determinadas personas que tenían cierto poder dentro de cada una de las provincias del Río de la Plata. En todo este contexto aparece lo que es la generación del 37. Hacia 1837, justamente por eso es la generación del 37, en Buenos Aires algunos jóvenes intelectuales se van a reunir para compartir lecturas, debatir las ideas políticas y filosóficas del romanticismo europeo en la trastienda de lo que era la librería argentina, que era de Marcos Sastre, que era un estudiante de Derecho y Pintura. En ese lugar, al que llamaron Salón Literario, se daban cita autores como Miguel Cané, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López y Esteban Echeverría, entre otros. Y se denominó Generación del 37 porque compartían ciertos rasgos. Los rasgos que compartían era, primero, que habían crecido en las décadas posteriores a la Revolución de Mayo. Segundo, que pertenecían a familias criollas prósperas, por eso justamente esta posibilidad de estudiar acá y después terminar sus estudios en Europa. Y por último, justamente lo que les acababa de decir, habían iniciado sus estudios en la Universidad de Buenos Aires y luego completaban sus estudios en Europa. A los ideales de este salón literario se le van a unir también otras personalidades como Domingo Faustino Sarmiento, que era un sanjuanino de origen humilde y estudios primarios, cuya voluntad autodidacta lo llevó a aprender inglés y francés, a leer por sí mismo a los románticos europeos y a apoyar al Partido Unitario. Vínculos semejantes en lo político y literario estableció también con el grupo José Mármol, que también era un periodista y autor de la novela Amalia. El salón fue disuelto ya que, como era opositor a la gestión de Juan Manuel de Rosas, en ese momento líder federal, hizo que su funcionamiento sea complejo.
Entonces, en 1838, los mismos jóvenes fundaron de forma clandestina la Asociación de Mayo, pero el gobierno los persiguió y debieron exiliarse. En el caso de Esteban Echeverría, se exilia en Montevideo. Bien, Esteban Echeverría vuelve de Europa en 1830, encuentra el siguiente escenario, encuentra a Juan Manuel de Rosas, federal, gobernador de la provincia de Buenos Aires, concentraba todo el poder. Los ganaderos bonaerenses controlaban la nueva estructura económica de la provincia, que estaban en confrontación con los intereses políticos y económicos de los caudillos del interior. Había una intensa puja entre lo que era la ciudad y el puerto, y las provincias se potenciaba, y con ellos la oposición entre unitarios y federales. En el campo cultural, esta confrontación política dio lugar a oposiciones con lo considerado civilizado y lo percibido como bárbaro. Otras de las dicotomías que van a aparecer van a ser ciudad-desierto, progreso-atraso, criollos los indios. Fue entonces cuando Echeverría da a conocer los primeros cantos poéticos a la patria, y en 1837 en el Salón Literario se leen los primeros fragmentos de La Cautiva, que era un extenso poema épico que publica junto a otros poemas en un libro titulado Rimas. Vamos ahora a hablar un poco de lo que es la obra en sí, como para entenderla al momento de que cuando ustedes la lean puedan comprender un poco más de qué se trata y cómo lo relacionamos con este contexto. Desde 1816, en la provincia de Buenos Aires, el conflicto con los asentamientos indígenas fue un problema importantísimo y crucial. La Cautiva se publica en 1836, 3 años después de la expedición al desierto de Rosas, que había salido fortalecido por haber logrado extender la línea de fortines para proteger a los colonos de los continuos malones y ampliar el territorio para la cría y la explotación del ganado. Por eso, algunos críticos consideran que Echeverría lo que intentó hacer con su obra fue cuestionar la efectividad de la campaña militar de Rosas. Ahora bien, entre lo rural, cercano y familiar, y los lejanos parajes exóticos descubiertos en la obra de los románticos europeos, Echeverría va a crear un nuevo escenario literario que es el desierto, mezclando justamente lo que él conoce porque lo tiene cerca y lo que conocía por las lecturas que había hecho estos autores románticos. En consecuencia, La Cautiva resulta un texto fundamental de nuestra literatura. Fue el primero en incorporar el paisaje pampeano y sus habitantes originarios. La inmensa llanura, la luz de los atardeceres, el viento pampero, la sombra de los ombúes, demás, son todos elementos conocidos por sus lectores que van a cobrar por primera vez una dimensión poética y simbólicas únicas, ¿sí? Otros elementos pueden ser los quemazones en tiempos de sequía, los arroyos, el canto de los pájaros, los pajonales, son todos elementos que aparecen representados en la obra, muy presentes, o sea, forman algo muy importante dentro de la obra y que es algo conocido para quienes lo leían en esa época. Con respecto a María, María va a representar la resistencia de lo civilizado. Es un poema narrativo que consta de 9 cantos y un epílogo que relatan la historia trágica de María y de Brián. La narración transcurre en una época indefinida, pero que es posterior a la independencia. Está ambientada en la frontera entre la avanzada de las poblaciones rurales criollas y el campo en manos de los indios. ¿Sí? Bien civilización y barbarie bien marcado. Los personajes están imaginados desde la pasión romántica por el exceso y oscilan entre la demonización de lo bárbaro, cuando vemos las descripciones a los indios, y la exaltación de lo civilizado, cuando vemos la figura de Brián, con esto de que él había luchado por la patria. En los protagonistas vamos a reconocer rasgos heroicos propios del poema épico, ¿sí? La condición de héroe de Brián
es representada desde el inicio como un soldado que ha luchado por la independencia. Y en el caso de María es la frágil cautiva que a medida que avanza la historia va creciendo y se va convirtiendo en una heroína idealizada. Esposa y madre perfecta, que el amor le otorga la fortaleza que necesita para sobrevivir y para hacer que Brienne sobreviva también. Pero el rasgo de mayor resistencia a la barbarie del personaje femenino civilizado aparece en el puñal. Allí se va a demostrar que es capaz de matar y de morir antes de ser violada. El cuerpo de María, también no poseído por el indio, es un símbolo de absoluta resistencia que va a aparecer en el poema. Y lo que les agrego también, que no está en el Power, pero se los agrego yo, la crítica venezolana Susana Rodker hace un estudio sobre las cautivas, olvidos y memorias en la Argentina. Señala que el destino más habitual de las cautivas históricas era muy diferente al trazado por Echeverría en su obra. ¿Sí? Al ser violadas y dar a luz a indios de piel blanca, no eran reclamadas por sus familiares, quienes veían en ellas a sus hijos mestizos la marca humillante de la barbarie. En fuerte oposición a la noble condición civilizada de los protagonistas, está la imagen de los indios descritos en el festín como un conjunto de seres primitivos, salvajes, crueles, que no tienen piedad, a quien solo les pueden reconocer un único rasgo positivo: el coraje de la lucha contra el hombre blanco. ¿Sí? Acá vamos a tener algo muy importante que tiene que ver y que aparece en el poema de Echeverría, esto de que Brienne siente que cuando siente, sin saberlo, que María fue violada por los indios, le dice: ya no soy digno de ti, como diciéndole, bueno, no te pude defender, te violaron los indios, vas a parir a un indio, por lo tanto yo ya no te puedo querer más porque no te pude defender. Sin embargo, en este caso María tiene esa vueltita de tuerca. María mata antes de ser violada por este indio y de alguna forma su cuerpo puro y que no fue tocado por los indios termina siendo este símbolo justamente de la rebelión contra la barbarie. Así como decíamos, esta crítica venezolana lo que plantea es que es justamente María todo lo contrario a las otras cautivas que se mencionan en otras obras literarias, donde por ser víctimas de los indios terminan siendo olvidadas por su familia. Y por último tenemos la rebelión romántica y el lenguaje poético. La impronta romántica que le va a dar Echeverría también se manifiesta como el ejercicio de la libertad de la escritura, ¿sí? Porque vamos a ver alternancia de estilos y métricas presentes en el texto. Son 2142 versos que componen el poema y el autor lo que va a hacer es romper la normativa clásica respecto de la métrica épica al incorporar formas populares como la décima, que son estrofas de 10 versos, y el romance con estrofas de versos octosílabas, como vimos anteriormente. Echeverría también es precursor en otros aspectos, tanto lingüísticos como temáticos. Y acá vamos a tener dos cosas. Por un lado, las innovaciones lingüísticas, ¿sí? Porque lo que hace es incorporar palabras propias del ámbito rural, como chajá, rancho, asado, pajonal, quemazón, toldería. Por sus antecesores, estos términos habrían resultado inadmisibles en un texto literario. Y vuelve a romper los moldes agregando estos términos propios del ámbito rural y rompiendo un poco con los poemas de sus compañeros, incluso de movimiento. Y por otro lado tenemos las innovaciones temáticas. En este aspecto sobresale la fusión entre las creencias populares acerca de los fantasmas y la existencia de la luz mala y el motivo clásico del amor más allá de la muerte, encarnado obviamente en los protagonistas de la obra, tal como podemos observar en muchos fragmentos y como vemos sobre todo en el epílogo de la obra, donde se plantea que esto de el amor más allá de la muerte, que son dos luces que viajan juntas, que se ven juntas por el bosque, por el desierto, y en este caso tenemos estas dos temáticas, y por un lado la creencia de la luz mala y por el otro
la temática del amor más allá de la muerte, muy propia del romanticismo europeo, pero también propia de la literatura en general, ¿sí? La pervivencia del amor, a pesar de la muerte física y la presencia de la cruz en el desierto, son el símbolo de la civilización que comienza a invadir el territorio bárbaro. Así, la presencia de Briam y María marcan un límite al avance del indio, impelido a retroceder por temor al carácter fantasmal de los dos personajes. ¿Sí? Tenemos esto de que una vez que María y Brian mueren, esta cruz que se presenta en el desierto como símbolo de civilización y también como muestra de que la civilización comienza a tomar más terreno en lo que antes era considerado bárbaro, ¿sí? Entonces le da miedo al indio y marca de alguna forma que estos límites entre civilización y barbarie se están desdibujando, pero porque la civilización le está ganando lugar a la barbarie y la barbarie tiende a desaparecer. Espero que les haya servido y les haya sido útil el video. Si tienen dudas los pueden dejar en los comentarios acá abajo. Y se pueden comunicar conmigo si quieren que haga algún video de algún otro tema. Gracias y hasta el próximo video.